bienvenidos a este webinar titulado ¿Cuándo la precisión se une a la innovación? Porque hoy vamos a hablar y vamos a presentaros mucha precisión y mucha innovación en la contactología. Tengo la suerte de contar hoy con dos amigos. Carlos Salazar es el gerente de OptiRepresentaciones. OptiRepresentaciones, creo que puedo decir que es conocida por su compromiso con la excelencia y tiene una amplia red de distribución en México. Y con gran honor puedo decir que es nuestro distribuidor exclusivo en esta región del perfilómetro corneoescleral Eye Surface Profiler, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, él os va a contar un poquito más después, pero muchas gracias, Carlos, muchas gracias OptiRepresentaciones por apoyarnos en este webinar y por vuestro apoyo en México continuado. Además de Carlos, tenemos aquí también a otra persona que nos está acompañando y que también creo que le conocéis todos y si no la gran mayoría, que es el doctor Ricardo Duarte. Y siento comunicarte, Ricardo, y no es que te quiera decir que estés mayor, pero sé por tu biografía que tú te graduaste hace justo ya 20 años, en el 2005, de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Así que tienes ya una experiencia en tu espalda que, aunque joven, no quiere decir que no se tenga mucho conocimiento. Y su trayectoria profesional, la parte más importante de donde empezó fue en la clínica de optometría del Hospital Rodolfo Robles, también en Guatemala, donde estuvo 5 años antes de pasarse a la Unidad Nacional de Oftalmología, también en Guatemala, en otros 6 años. Actualmente sí que encontramos al doctor Duarte en su práctica privada en la ciudad de Guatemala, Óptica Ricardo Duarte. Y también tenemos el honor en Igletai de contar con él en nuestro equipo de Professional Affairs, donde nos ayuda con todos los temas de capacitación, de educación, de validación, parte clínica. Es la verdad que es como decimos en España, una gozada tenerle con nosotros y un apoyo enorme. También ha contribuido mucho como embajador del Grupo de Gestión de Miopía de LATAM. Es miembro de la Sociedad Americana de Lentes de Contacto, también de la Asociación Internacional de Educadores de Lente de Contacto, bien importante, IACLE, ayudando a educar en este campo de la contactología. Y cuenta con la certificación del National Contact Lens Examiner, NCLEC. Así que a ti también, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros tus conocimientos. Un placer. Y ahora sí que sí, vamos a empezar hablando de perfilometría corneoescleral con el Eye Surface Profiler. Luego vamos a movernos a la aberrometría con el sistema X-Wave de Ovid. Y de ahí vamos a hacer esas dos partes cortas pero intensas para que tengáis suficiente conocimiento de la tecnología que hoy os presentamos, pero la parte estrella es la parte de casos clínicos. Vamos a presentar 3 casitos de estos 3 doctores estadounidenses, Barry Leonard, Sheila Morrison, canadiense, y Aaron Wolf. Y va a ser el doctor Ricardo Duarte el que nos va a presentar 3 casos súper interesantes de cómo implementan estas tecnologías. Y vamos a empezar con la perfilometría, el Eye Surface Profiler. Y más vale tarde que nunca, mi nombre es Elena Barrios, soy española, pero trabajo para Eyelet en Holanda y muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a empezar presentándoos este sistema. Hablando del Eye Surface Profiler, hay 3 puntos para explicarlo así de manera un poco breve que tenemos que tocar, que es rapidez, precisión y personalización. A nivel de rapidez, ¿por qué decimos que es rápido? Bueno, lo que el ISP hace, le llamamos el ISP, es, digamos, una toma única de toda la superficie ocular y por eso es por lo que aporta datos de elevación, que no hablamos aquí de curvatura, hablamos de elevación o de altura sagital, con un solo disparo. No hacemos extrapolación de datos, tampoco hacemos el tomar varias tomas y juntarlas, sino que es realmente un disparo rápido y fiable, muy preciso. ¿Por qué nos permitimos también el hablar de precisión? Porque gracias a que toda la parte de la superficie ocular que esté expuesta, que la abramos los párpados y que tenga fluoresceína, toda esa parte es la que nos refleja una luz y nos permite medir altura sagital con una densidad de datos tremenda. Mismo la córnea que el limbo, que la esclera, tenemos más de 500.000 de puntos, que es lo que cuando medimos tenemos altura sagital directamente,
y es una precisión que realmente, incluso en ojos patológicos que eran tan difíciles o imposibles de medir con otras tecnologías, por fin podemos tener datos. Y ahí es lo que decía antes, gracias a tener estos datos es cuando hemos desarrollado algoritmos que están en la nube, que cuando tenemos esa nube de datos tan precisos de altura sagital es cuando por fin podemos ayudar a adaptar estas lentes. Y yo siempre digo que es distinto tener un mapa que tener un GPS. Una cosa es ver la geometría ocular y ver qué tipo de esclera tengo, qué tipo de córnea tengo, para que vosotros hagáis la estrategia, pero es una gran ayuda cuando tenemos esta es la lente que tienes que adaptar, esta es la curva base, estas son las ápticas, aquí tienes todos los detalles. Así que rápido, preciso, personalizado. Y uno de los temas que hemos estado tratando los últimos años, hemos intentado movernos de ser simplemente un topógrafo corneoescleral a cubrir todo el proceso de adaptación. Obviamente empezamos con la captura de la superficie ocular. Luego, lo dicho, tenemos todos los datos en 3 dimensiones que analizaremos para ver qué tipo de lente queremos adaptarle, qué le vamos a poner a este paciente, qué hacemos con este caso. De ahí nos movemos a los algoritmos que acabo de contaros, que os van a ayudar con la adaptación concreta con los datos de la lente. Y al final, el último punto sería, incluso con esa topografía, el pedir vuestra lente. Tomamos el caso de OptiRepresentaciones, le dais a un botón y a Carlos, a OptiRepresentaciones, les llega no solo toda la topografía corneoescleral, sino también los datos de lente. Con lo cual, ellos pueden manufacturaros la lente o pedir la lente y también pueden, si es necesario, ayudaros con ese caso concreto, porque como tienen la topografía, la pueden abrir, la pueden mirar, os ponéis al teléfono y os pueden dar un apoyo que muchas veces, sobre todo cuando se está empezando en este campo, es realmente fundamental. ¿Qué conseguimos con estas tecnologías? Simplemente, y ya moviéndonos hacia el final de mi parte, hemos conseguido moverla realmente transformando la contactología especializada. Se está llegando a niveles mucho más altos de lentes esclerales. Aquí son unos ejemplos, vosotros tendréis ejemplos también maravillosos para compartir. Quería compartir unos casos un poco especiales. Vemos aquí una adaptación de lente escleral de Freeform. Vemos aquí una topografía conoescleral donde se ve un cono bastante descentrado y una pingüícula. Y mirar qué adaptación tan fantástica, aunque las imágenes están pequeñas. ¿Qué contactología se está haciendo ya con este tipo de lentes y teniendo datos? Otro caso aquí, por ejemplo, es de Aitana Conejero, una optometrista española. Fijaros qué paciente con una queratoplastia bilateral y también aquí le adaptó una lente Freeform, que ya por fin tenemos también una en Europa, incluso con canales para reducir un poquito la succión en este caso. Y esta última también, una multifocalidad descentrada. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que se podían hacer estas maravillas en un caso de ojo seco severo? Aunque no es tema de hoy, lo mismo lo estamos viendo con lentes corneales. Hay ya lentes rígidas, fantásticas, que se están pudiendo usar también en casos de córnea irregular, a lo mejor antes de movernos a una escleral. Y bueno, y para no contaros de lentes de ortoqueratología, que allá hay, por ejemplo, en Estados Unidos una translimbal que le llaman, que es un poquito más grande, que nos está permitiendo hacer también casos, a veces casos que hace unos años no nos atrevíamos. También aquí vemos otra, no sé, pupilas más grandes, miopías más altas, hipermetropías. Es decir, está avanzando todo a una velocidad de vértigo y no nos queremos quedar atrás. Así que esto es, como me habéis enseñado la palabra, un abrebocas. Y ya para terminar, no me quería ir sin contaros un poquito el por qué. Por qué a veces estas tecnologías realmente hay que plantearse cuando las queréis adoptar. Porque no digo si las queréis adoptar, digo cuándo. Esto es como la inteligencia artificial. A veces somos más afines a la tecnología, a veces más reacios, pero al final nos va a tocar a todos. Y la primera parte es que aunque a veces nos da miedo meternos en inversiones, nos pasa en lo privado y nos pasa en los negocios, hay que tener conciencia de que invertir también nos permite el tener mayores ingresos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir reducir el tiempo de consulta,
Reducir tiempo de consulta siempre significa pacientes que son más agradecidos, que están más contentos, mayor retención de paciente, más recomendaciones, nuevos clientes y de verdad que os sorprenderíais haciendo números qué rápido se puede llegar a amortizar este sistema por todo el ahorro de tiempo y de lentes que podéis conseguir. Más importante incluso, no nos olvidemos nunca quién está detrás de todo, que es el paciente. Aparte de negocio tiene que funcionar, pero por quién lo hacemos es por esos pacientes. Obviamente con este tipo de lentes y teniendo datos para adaptar lentes tan buenas, van a tener más comodidad, van a poder llevarlas durante más tiempo, una mejor corrección y también por fin vamos a poder estar adaptando mucho mejor esos casos patológicos que son los que daban tanta guerra, ojos donde no se conseguían tener datos y con lo cual se hacía mucho más probar y errar. Y siempre, hablando de eficiencia y eficacia, mejorar los procesos. Es un dispositivo que nos va a cubrir todo tipo de lentes de contacto especializadas, orto-K, blandas, rígidas y por supuesto esclerales, con lo cual mejor un sistema que uno para cada cosa. Como hemos visto, es rápido y fácil de usar. Tiene su curva de aprendizaje, obviamente, como todas las tecnologías. En el momento en que le cogéis el truco a tomar las mediciones, sabemos que una buena toma va a acabar en una buena lente. También nos va a permitir desbloquear esas lentes de freeform, que esas sí que si no se tienen datos no se pueden andar adaptando de la manera que, por ejemplo, adaptábamos una esférica o una tórica. Por fin vais a poder elevar vuestras adaptaciones al nivel más alto. Bueno, y esto es todo lo que os quería presentar de nuestro sistema. Esta sería la primera parte del puzzle, cómo tomar una medición de toda la córnea y la esclera, cómo aprovechar esos datos y algoritmos para poder adaptar esa lente tan bien centrada y tan estable. Y ahora sí que ya nos metemos en el siguiente paso, que sería las aberraciones, y ahí sí que te doy la palabra, Carlos. Muchísimas gracias, Elena, por tan amable presentación. Y bueno, hoy quiero compartirles cómo el X-Wave o este aberrómetro puede convertirse en una herramienta para fortalecer su práctica de lentes de contacto, como lo ha dicho Elena, y llevarla al siguiente nivel, aprovechando todo su potencial. La idea es mantener esto breve y sencillo para dar paso a los impresionantes casos clínicos que nos va a presentar el doctor Ricardo Duarte. Pero es fundamental porque cuántas veces nosotros no hemos tenido pacientes que llegan y nos mencionan, oye, tengo visión borrosa en la noche, incluso tras una buena refracción, después de haber hecho toda la corrección y de haber dicho, oye, ya mi adaptación está perfecta, mi graduación está perfecta, ya no tengo nada más que hacer, eh, se quejan. Porque no toda queja visual se resuelve con una graduación convencional. Muchos de ustedes probablemente tienen pacientes que siguen quejándose así de visiones extrañas. Tal vez incluso ustedes mismos lo han experimentado. Y estos son los signos clásicos de aberraciones de alto orden que suelen pasarse desapercibidas en los exámenes de rutina, porque nos dicen, oye, es que veo halos, veo fantasmas, veo destellos y no me dejan conducir, no me dejan ahora sí que vivir mi vida diaria. ¿Y qué hacemos? Pues le decimos ni modo, hasta este momento es lo mejor que podemos hacer, es la misión que tienes y pues no hay nada más que hacer. Pues, ¿qué creen? Hoy por primera vez les tengo la buena noticia que podemos medir las aberraciones de alto orden, entenderlas y corregirlas y poder cambiar la vida de nuestros pacientes. ¿Cómo funciona? Esto es muy, muy sencillo y son 3 pasos. Lo primero es la medición. Esto se realiza un escaneo sobre el lente final ya adaptado, el lente escleral. Una vez que ya lo terminamos y dijimos, me quedó perfecta la adaptación, ya corregí toda la visión que podía corregir, hacemos un escaneo para detectar si este paciente que se está quejando de todos estos destellos y esas aberraciones tiene un porcentaje alto de aberraciones de alto orden y necesitamos corregir. Automáticamente, si lo detectamos, el segundo paso, el sistema de inteligencia artificial va a analizar todos estos datos que encontramos con el escaneo y va a diseñar una OP personalizada para el paciente.
va a crear por primera vez este lente de contacto con una zona óptica completamente a la medida de estas aberraciones del paciente. El laboratorio va a recibir esta información y nos va a fabricar un lente de contacto que nos va a mandar ya terminado para poder corregir estas aberraciones. ¿Y qué cambia? Pues aquí vemos una simulación comparativa entre la visión antes y después de aplicar esta tecnología. Para muchos pacientes, esto cambia su vida. Algunos afirman que no creían posible volver a ver tan claramente o incluso ver así por primera vez en su vida. Pacientes cuya visión se había deteriorado gradualmente quedan sorprendidos por la claridad que ahora pueden experimentar. Y esto es algo muy importante porque el OBITS no solo ofrece precisión, también está hecho para que sea fácil de usar. Es un sistema que su interfaz permite visualizar individualmente cada ojito y ver de forma clara qué es lo que está pasando, poder identificar las aberraciones, poder tener de una manera clara todo lo que está pasando para poder incluso hablar con los pacientes y explicarles por qué su visión se ha deteriorado, ¿no? Esto mejora la educación, la comunicación y la aceptación del paciente, de cuál es su problema y de cómo lo vamos a resolver, de poder explicarles el tratamiento que debemos de seguir. Entonces, esto es un sistema no solo para poder corregir la visión, sino también para poder ayudarles a entender a los pacientes qué está pasando. Y no solo se queda ahí, con un solo clic podemos nosotros mandar en este caso todos los datos necesarios para que en el laboratorio diseñemos precisamente esta óptica personalizada sin necesidad de exportar archivos, de correos, de llamadas. Es un sistema muy fácil de usar en cual con un clic vamos a poder mandar y diseñar ya este lente de contacto a la medida del paciente. ¿No es maravilloso? Ahora, ¿por qué elegir Obits? Por primero, simplicidad. El sistema está diseñado para uso clínico, para que el flujo sea rápido, para que esto sea un sistema sencillo, para que tengamos precisión y sensibilidad, confiabilidad, que claramente no sea algo abrumador, que tengamos datos innecesarios, solo se muestra lo esencial y está automatizado con algoritmos inteligentes que nos permite diseñar la óptica para alcanzar los mejores resultados. Entonces, no solamente se queda en una medición, sino que nos permite accionar junto con el ESP para diseñar ya los lentes de contacto que necesitamos y solucionar el problema del paciente, que esto es muy, muy importante. Y por último, compatibilidad, porque no solo se adapta a un diseño, nosotros somos una plataforma abierta, somos un ecosistema en el cual puede adaptarse a a los principales laboratorios de lentes de contacto del mundo. Tendríamos que ver específicamente ustedes dónde se encuentran para poder ver qué diseños manejan y con cuáles podrían hacer esta tecnología, pero tenemos una gran cantidad de diseños a nivel mundial con el cual podemos corregir este tipo de aberraciones visuales. Entonces, ofrecemos una amplia compatibilidad. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué el ESP y el X-Wave están ahora aquí juntos? Y creo que lo ha comentado Elena, para lograr los mejores resultados. Porque primero necesitamos tener una lente estable, bien centrada. Las aberraciones de alto orden son muy sensibles a desplazamientos, a rotaciones. El lente debe estar perfectamente adaptado para que nosotros podamos hacer esa personalización de la visión. Entonces, el Eye Surface Profiler permite diseñar lentes perfectamente adaptados como un guante para que después de eso nos aseguremos que con esa base estable podamos añadir esta capa de óptica completamente personalizada con el OBITS. Y lo mejor de todo, quiero decirles que esto ya está disponible en México. No es ahora sí que un sueño, no es el que les hablemos hoy, oye, ¿y esto cuándo lo voy a poder hacer? Y nada más darles este apetito por hacerlo en un futuro. Quiero decirles que todo esto está pensado para que tengan ya eh, un ecosistema para que podamos hacer con el Eye Surface Profiler, el escaneo, podamos personalizar los lentes. En este caso, en México, por ejemplo, tenemos los lentes de forma libre de Maxim 3D para que se ajusten perfecto al ojo
Y después de ahí con el X-Wave podamos hacer una corrección de aberración de alto orden. Entonces, juntos, estos tres forman un ecosistema integral, potente y completamente al alcance de sus manos. Así que si estaban pensando integrarlo a sus prácticas o incluso el probarlo y darse una oportunidad para ver cómo esto puede cambiar la vida de sus pacientes, no lo duden más. Y bueno, sin más por el momento, ahora escuchemos la experiencia de algunos de los colegas que ya están utilizando estos equipos y ambos sistemas. Ricardo, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, yo tengo el gran placer y honor de presentar tres casos de tres grandes referentes de la contactología. Eh, Entre ellos, el primero que vamos a presentar del doctor Barry Leonard de California Keratoconus Center, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente a nivel de Latinoamérica esto es algo que comienza a entrar. Realmente poder hacer este tipo de lentes con corrección de aberraciones de alto orden, pues es algo que inicia y que pues de aquí para adelante, ¿verdad? Am, Porque definitivamente tenemos aquellos pacientes que de pronto nos llegan con visión, movimiento de manos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando les damos los lentes esclerales, muchas veces llegan a una visión 20/25, 20/30, pero exigen más. Entonces, justamente es donde tenemos que atacarlos con tecnología que nos puedan permitir abordar estas aberraciones que nos pueden estar limitando esa visión final. Entonces, como les decía, realmente es para poder atacar y darles la mejor calidad visual. Yo normalmente siempre me baso en mis adaptaciones por tres principios: que haya comodidad, que haya calidad y que haya cantidad visual, ¿verdad? Entonces trato siempre de poderles ofrecer esto a mis pacientes y pues definitivamente es algo que eventualmente sí quiero comenzar a abordar con un aberrómetro como lo es el X-Wave de Orbitz. Entonces vamos a hablar ahorita del caso de Barry Leonard, que es una mujer de 52 años, ¿verdad? Es una ectasia post-LASIK, ¿verdad? Es una técnico en un consultorio oftalmológico. Se hizo LASIK monovisión hace 14 años, creó puntos focales visuales combinados que le permiten una buena visión tanto de cerca como de lejos, ¿verdad? Ojo derecho, una visión perfecta a distancia completa, y el ojo izquierdo, una visión inicial decente que se empeora con el tiempo, mejora 3 años después. En los últimos años, la visión del ojo derecho progresivamente comienza a ser más borrosa y se le diagnostica una ectasia postrefractiva. La paciente fue remitida para un lente escleral para ojo derecho, manteniendo el ojo izquierdo miope para la monovisión cercana. Como pueden ver en la refracción de las gafas, tenemos un más 0,50 con menos 2,75 por 67 y esto le da una visión de 20/60. Y en el ojo izquierdo, pues con su miopía, como les comentamos, para hacer la monovisión cercana, de menos 2,25 con un menos 0,25 de cilindro a 160 y esto le da una visión de 20/20. Como sabemos, las ectasias post-LASIK nos presentan desafíos por la aplicación de cómo se aplica el láser, ¿verdad? Y esto nos va a generar las aberraciones de alto orden y un astigmatismo irregular principalmente, ¿verdad? Esto definitivamente muchas veces, siempre, si no lo corregimos como hoy en día tenemos ya la tecnología, podemos sufrir de estos halos y esta visión como doble, ¿verdad? Que nos puede generar este tipo de ectasias. Pues en este caso, una de las soluciones, ¿verdad? O la solución fue lentes esclerales, ¿verdad? Que es una opción no quirúrgica, ¿verdad? Y se puede manejar y es uno de los líderes para manejar este tipo de irregularidades corneales. Eh, Además de, el doctor Barry Leonard decide incorporar la tecnología del wavefront para corregir las aberraciones de alto orden. Entonces, ¿qué es lo principal y qué es lo que hemos hablado? ¿Verdad? Un lente estable, un lente que se centre muy bien y se decide hacer una medición con el Eye Surface Profiler en el ojo derecho, ¿verdad? Como les decía,
En este caso, por ejemplo, si vemos, es una esclera bastante, digamos, cerrada en la parte temporal, pero si ustedes ven los verdes azulados, nos presentan una irregularidad, ¿verdad? Donde está un poco más elevado y esto por eso mismo se decide hacer un lente freeform. Pero para poder medir esto, nosotros en Eaglet se creó un nomograma, ¿verdad? Que seguimos para poder determinar qué tipo de córnea, o perdón, de esclera estamos teniendo. En este caso, se miden 3 cuerdas normalmente y la primer cuerda que se mide es la de 13 milímetros. Esta cuerda de 13 milímetros tiene una razón de ser que es básicamente donde el lente comienza a aterrizar. Normalmente es 12 milímetros más 1 milímetro donde comienza a aterrizar el lente. Entonces aquí medimos la diferencia que existe entre la sagita máxima y mínima a 90 grados. Esto, si sobrepasa una cierta cantidad, que son 100 micrones, se puede tomar como una transición limboesclera tórica, y si está por debajo es una simétrica. En este caso, podemos ver que está justo en las 100 micras, ¿verdad? Entonces, lo podemos ahí como dejar como una simétrica tórica, ¿verdad? Eso ya dependerá. Pero si vemos la cuerda de 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos indica? Si lo vemos aquí en la parte inferior, donde dice 15, lo que está arriba de 400 micras ya se puede considerar como un lente de cuadrante específico o un lente freeform. Entonces, si vemos cuando el doctor Barry calcula 15 milímetros, vemos que tenemos en la temporal y nasal, tenemos 500 micras de diferencia. Entonces, justamente si se recuerdan del mapa, en el lado temporal estaba bastante cerrado y en esta parte nasal está un poco más elevado. Entonces vemos los 500 micras y definitivamente aquí se decide ir por el lente freeform. La tercera cuerda que uno mide normalmente, y yo siempre la mido, a pesar de que ya decidí irme por un lente freeform, es el diámetro total del lente, ¿verdad? Esto nos puede permitir saber también si eventualmente el lente lo decidiéramos hacer un tórico, si sería tórico o sería simétrico igual el aterrizaje. Pero ya con lo que vimos antes, por lo general uno descarta irse al diámetro total. Entonces se decide hacer este lente freeform para poder centrar y tener esa estabilidad, ¿verdad? Se diseña con los datos que vemos acá, que es una curva base de 7,85 con un poder de menos 0,75 y un diámetro de 16,4. Aquí vemos el lentecito, ¿verdad? Y vemos el lente con las marcas que nos van a ayudar a hacer el scan más preciso para el Lobitz o para el averrómetro, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, es un lente que se muestra estable y básicamente es un ajuste bastante óptimo, ¿verdad? No se necesitaron modificaciones. Vemos un reservorio bastante uniforme, entonces no se modifica nada. Se le hace el mapa de Ovitz. Entonces, para el proceso, como pueden ver acá, están dónde están las aberraciones, ¿verdad? Se hace una medición ocular completa, ¿verdad? Con el X-Wave sobre el lente escleral con las marquillas. Entonces, básicamente con el primer lente que se recibe de Maxim, ya con el cálculo de los mapas de Ovitz, se ve donde el coma vertical, que es la Z7, se excedía de 0,6 y se logró un valor subclínico de 0,1 micras, ¿verdad? Entonces, básicamente yo acabo de ver ahorita recientemente un post del Scleral Lens Society donde una doctora hablaba justamente de las aberraciones de alto orden y hablaba justamente del coma vertical, donde un paciente lo que le refería es que las cosas las miraba más alargadas y pues me pareció bastante interesante, ¿verdad? Justamente con las pláticas que estamos dando hoy, que las más frecuentes o las que más molestan normalmente son coma y pues vale la pena aquí poder ver cuánto tenía este paciente de aberración de alto orden en coma, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué porcentaje se llegó realmente con la corrección? Y pues con esto se obtuvo una visión de 20/20 para esta paciente post-LASIK.
Y entonces, en conclusión, el doctor Barry nos comenta que las lentes esclerales de Freeform, ¿verdad? Basados en la perfilometría y además corregidos corrigiendo las aberraciones de alto orden, son el futuro para la corrección de la visión, que es justamente lo que nos hablaba Carlos, ¿verdad? O sea, ya lo tenemos presente y obviamente hay que sacar ventaja de la tecnología. Y como bien dicen, el que pega primero pega dos veces, así que siempre hay que hacerlo pensando en cómo poder darle una mejor visión a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a ir a otra de las grandes referentes de la contactología, como lo es la doctora Sheila Morrison, ¿verdad? Del Mission Eye Care en Canadá. Y ella nos presenta un caso realmente bastante interesante, que es una mujer de 24 años, ¿verdad? Con queratocono y síndrome de Ehlers-Danlos. Eh, ella se realizó un PRK de frente de onda con cross-linking, ¿verdad? Para gestionar el queratocono. Y básicamente se presenta con córneas irregulares y ectásicas, ¿verdad? La refracción de las gafas es de más 0,75 con -2 por 104, con una visión de 20/30 en gafas. Y el otro ojito tenía más 1,25 con -2 por 69 y también una visión de 20/30. Y vale la pena siempre hacer como la mención aquí, que con gafas ya alcanzaba una visión de 20/30. ¿Por qué lo menciono? Porque a pesar de que tenía el 20/30, pues la visión no era satisfactoria, ¿verdad? Y tenía una diplopia monocular y tenía ghosting, ¿verdad? Que lo presentaba más en el ojo izquierdo. ¿Cuál fue la solución? Colocar un lente escleral tórico, ¿verdad? De superficie frontal, estándar, pero esto no resolvió las alteraciones visuales ni proporcionó una visión adecuada. Entonces, sí, obviamente estamos poniendo un lente escleral que muchas veces puede ser una muy buena solución, pero en este caso, a pesar de la visión, no le mejoró como ella esperaba. Entonces, ahora sí, decide hacer un lente escleral freeform, ¿verdad? Donde pues definitivamente, como sabemos del ESP, es un disparo único, no hay costuras, no hay extrapolaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Que los mapas revelaron una toricidad escleral contra la regla y un astigmatismo corneal irregular. Como pueden ver, no hay un patrón fluido a nivel de la córnea. Y como pueden ver, tenemos las partes más cerradas a nivel horizontal y las más elevadas o las más planas a nivel vertical. Esto muchas veces no es tan frecuente encontrarlo, pero sí que nos pasa, ¿verdad? Donde de repente vemos que el blanching es 6 y 12 y no normalmente como lo veríamos que es 3 y 9. Entonces, esto es bien importante porque justamente lo que buscamos es la estabilidad rotacional del lente, ¿verdad? Que no se nos esté jugando y esta es una buena forma de poder saber con estos dispositivos como es el ESP de saber dónde están los meridianos más empinados y dónde están los más planos, ¿verdad? Esto es súper interesante, como les digo, es no tan frecuente, pero sí que pasa, ¿verdad? De hecho, un colega, un compañero de trabajo de nosotros tiene justamente la esclera tórica contra la regla. Entonces, de ahí, como les decía, se diseñó digitalmente el lente escleral Freeform, ¿verdad? Con la adaptación empírica y pues básicamente es un diseño rápido y sencillo de la superficie posterior. Recordémonos que esto, todo lo que se diseña básicamente es la parte posterior con los mapas de elevación que nos da el ESP. No necesitaron modificaciones de la forma del lente y se solicitan los lentes baseline con las marcas para hacer el proceso de adaptación de los lentes de aberraciones de alto orden, ya haciendo el escaneo posterior con el OBITS o el X-ray. Entonces, estos son los lentes con las marcas, ¿verdad? Como les hemos dicho, básicamente la estabilidad rotacional son cruciales para poder tener una muy buena corrección de las aberraciones de alto orden. Entonces, se hace la corrección de las aberraciones de alto orden impulsadas por el X-Wave. Básicamente son los lentes con referencias, se hace la medición ocular completa, ¿verdad? Con el aberrómetro X-Wave y se fabricaron las nuevas lentes esclerales para poder tener una óptica con control de aberraciones de alto orden. Los resultados que se obtuvieron son relativamente
bien corregidas. En el ojo derecho se ven unos RMS, que son root mean square, ¿verdad? Que es una unidad que cuantifica la cantidad de total de aberraciones de alto orden. Y cuanto mayor es el valor del RMS, es peor la calidad óptica. Entonces vemos que de aquí pasó de 1.12 a 0.7, que es una reducción del 38%. Pero si se recuerdan, al principio del caso se mencionó que el ojo izquierdo era el que más tenía, era más agudo toda esta mala visión. Y en este caso tenía la doctora, perdón, 1.42 y pasó a 0.45. O sea que hubo una reducción del 69% de estas aberraciones. Y aquí podemos ver los mapas, ¿verdad? Donde el 12, que es la aberración esférica, vemos que está bastante elevada. Y vemos que las líneas azules son del lente normal y las líneas rojas son ya con la corrección de aberraciones de alto orden. Entonces vemos que la coma vertical en el ojito izquierdo está elevado, ¿verdad? Y por eso mismo era tal vez más agudo que en el ojo derecho, porque aquí lo vemos que está un poco menos elevado en el ojo derecho. Entonces, ¿qué pasó? En este caso sí se necesitaron dos adaptaciones adicionales a la lente inicial del HOA y se necesitó también algo de tiempo para la neuroadaptación de la visión como tenía que ser. Finalmente logrando una visión de 20/25 para el ojo derecho y ojo, decíamos que el ojo izquierdo era el más problemático y vean que el ojo izquierdo quedó con una visión de 20/20. O sea que hubo una disminución significativa de las imágenes fantasmas y la diplopia que ella estaba presentando. Y estos son los lentes ya adaptados, ¿verdad? Como pueden ver, muy bonitos. Entonces, ¿qué es la conclusión para la doctora? Pues que para pacientes con afecciones complejas como el queratocono o el síndrome de Ehlers-Danlos, las lentes esclerales diseñadas con datos de perfilometría y corrección de HOA guiadas por el frente de onda ofrecen una rehabilitación visual excepcional. Volvemos a lo mismo, la combinación de un buen scan, de un buen diseño y el OBITS nos van a dar un éxito tanto en estabilidad para poder eliminar todas estas aberraciones de alto orden como es la diplopia o fantasmas que puede presentar el paciente, visión de fantasma que puede presentar, ¿verdad? Entonces es súper importante tener todo esto al alcance de la mano de él para poderle, como repito, insisto, brindarle a ese paciente una visión satisfactoria y básicamente siempre, como les digo, son más exigentes con la visión, a pesar de que no han visto mucho, pero piden más. Entonces el tercero es de un amigo, ¿verdad? Como lo es Aaron Wolf, ¿verdad? Tuve el placer de poder compartir con él y presentar con él en el Vision by Design, pero es una excelente persona, ¿verdad? Es el CEO de Austin Optometry Group, ¿verdad? Es un gran amigo. Y pues el caso 3, ¿verdad? Nos habla de unas aberraciones de alto orden bastante fuertes, ¿verdad? Y nos habla de una mujer caucásica de 25 años, ¿verdad? Queratocono en ambos ojos y le realizaron cross-linking en el 2023. Esto, pues obviamente nos da unas aberraciones de alto orden graves, ¿verdad? Y nos da una mala calidad visual para esta paciente. El desafío que tuvo Aaron en este caso fue la toricidad escleral era mínima en cada ojo, aproximadamente de 100 micrones a los 15 milímetros de cuerda. Esto muchas veces puede ser no suficiente para mantener una lente escleral convencional que sea estable. Esto muchas veces compromete la alineación necesaria para lo que hablábamos siempre, lo que hemos estado hablando, perdón, que es tener esa estabilidad del lente para que no nos afecte la corrección de las aberraciones de alto orden. Entonces, ¿qué fue la solución? Pues la solución fue hacerlo con el ISP, ya que pues con el ISP, como sabemos, tenemos 500,000 puntos de información que nos puede dar cuando hacemos nuestro scan y obviamente esto dependerá de esta cobertura que estamos teniendo, ¿verdad? Y con esto mismo poder hacer y medir a detalle, porque es tan sensible que nos permite saber las elevaciones que tenemos en toda la superficie que estamos midiendo. Entonces, definitivamente esto nos da esa estabilidad que estamos exigiendo para poder tener esta solución, ¿verdad?
Como les decía, el desafío fue la estabilidad rotacional. En los lentes esclerales que se realizaron con el ESP, ¿verdad? Se hace este mapa, ¿verdad? Y los cambios de elevación de la lente se alinean con la forma escleral. Esto bloquea la lente con todas las variaciones, como les decía, porque es básicamente tan sensible que podemos hacer nuestra curva posterior muy alineada a nuestro ojito. Entonces aquí vemos los primeros lentes, ¿verdad? Tanto en luz infrarroja como en luz blanca, ¿verdad? Y básicamente, el doctor Aaron Wolf nos muestra el sistema del X-Wave, ¿verdad? Donde vemos cómo están las aberraciones, ¿verdad? Donde estamos viendo la parte, digamos, las líneas verdes donde trazan los valores como más normales. Y vemos en esta parte cómo quedó el lente ya después de la corrección. Aquí vemos básicamente los mapas de cómo están. Vean las aberraciones que tenemos en el lado izquierdo y vemos cómo queda el lente final en el lado derecho, ¿verdad? Las aberraciones totalmente fuera, ¿verdad? Vemos que la visión mejoró de 20 a 20/25 en el ojo derecho, 20/20 en el ojo izquierdo y tuvo una reducción de los root mean square, ¿verdad? O los RMS de aproximadamente 7 veces en el ojo derecho y 8 veces en el ojo izquierdo. Y pues la conclusión para el doctor Wolf es que el logro de la estabilidad rotacional, volvemos a insistir, es que es tan cierto, ¿verdad? Es tan sensible que por eso insistimos en que la estabilidad rotacional para que funcione las HOA es necesario, ¿verdad? Este caso subraya el poder de las tecnologías avanzadas, como lo hemos venido platicando, ¿verdad? Entre la perfilometría y la óptica de frente de onda. Esto para transformar la visión de nuestros pacientes que tengan afecciones corneales complejas, independientemente de los desafíos de la topografía escleral. Y recordémonos que muchas veces, a pesar pues aquí hay muchos colegas que son muy experimentados, pero al tener esta información, obviamente nos hace la vida más fácil, ¿verdad? Y no estamos muchas veces adivinando qué es lo que tenemos que hacer, sino que ya tenemos certeza con los datos que nos presentan. Entonces, pues esto es lo que nos presentan estos tres grandes ponentes o referentes de la contactología para ustedes y primero Dios, más adelante ya tengamos casos latinoamericanos que podamos presentar de el ESP y OBITS. Genial, genial. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos varias preguntitas en el chat, así que nos vamos a meter a ello. Vamos a empezar con una pregunta bastante compleja del doctor Gilberto Ríos. Te la paso a ti, Ricardo. ¿A partir de qué valores de aberraciones de alto orden recomiendan que usemos esta tecnología? Pues definitivamente, recordemos que también esto es un poco pupilodependiente también, ¿verdad? De cómo se están midiendo estas aberraciones. Eh, definitivamente, como lo hablaba, el RMS, ¿verdad? Mientras más alto es, más peor es la calidad óptica. Entonces, definitivamente, basado en eso es donde debemos de mantener siempre valores como lo veíamos en los mapas por debajo de 1, ¿verdad? Que es como lo más, voy a retroceder un poquito como lo más estándar, ¿verdad? Donde vemos aquí como, digamos, ni siquiera es 1, realmente es menos todavía, valores de 0.3, 0.2 por ahí, estamos considerándolo un valor bastante aceptable y como vemos las líneas rojas nos están indicando dónde realmente podría ya exceder y ser probablemente un paciente indicado para corregir este tipo de, de aberraciones. Hay doctores, como el doctor Wolf, él a todos sus pacientes de cajón les hace aberrometría, ¿verdad? Y entonces básicamente es ya, básicamente estudiar al paciente completo para saber qué tipo de solución le podemos brindar. Hay otra doctora como lo es Jamie Kuznier que va a salir en un podcast más adelante,
donde también explica que a todos sus pacientes les hacen la aberrometría para poder determinar o tener una idea del resultado final que puede presentar con las adaptaciones de los esclerales. Entonces, definitivamente, yo creo que ya oyendo un paciente que de pronto les dice, veo, tengo visión de fantasma o veo doble, tengo halos, probablemente, e incluso que les diga que es, vamos a ver, dependiendo cómo quede ese paciente adaptado, puede ser que ni presente ya algo por la noche, pero si de pronto le quedó un astigmatismo leve, que no está bien o no está estable el lente y se gira, este tipo de pacientes podemos realmente ya referirlos o hacerle una aberrometría realmente para saber y determinar y estudiar a ese caso, ¿verdad? Vale, otra preguntita y Perdón, esta te la... rapidísimo, Elena. ¿Podría decir algo Dime, rapidísimo? por También supuesto. aquí una ventaja que tenemos en el OBITS, voy a irme rapidísimo al escaneo, es que ya lo han hecho fácil para nosotros. De hecho, ¿me puedes ayudar a poner rapidísimo la pantalla de las diapositivas que teníamos al principio, Elena? Sí, ¿cuál querías? Donde tenemos la pantalla de OBITS, por favor, con el menú Bueno, completo. ¿Qué anda. sucede? Que también, como yo les contaba, hemos hecho las cosas fáciles para que nosotros no, aquí, perfecto, para que nosotros no tengamos que complicarnos la vida. ¿Qué sucede? Que dependiendo de qué haga el paciente, va a ser, en este caso, si nos queremos o no nos queremos meter también a veces a este tema de aberraciones visuales. ¿Por qué? Déjenme ponerles un ejemplo. Si nosotros tenemos un paciente, futbolista profesional, beisbolista profesional, que cada así momento que le pega el balón y que debe de tener la vista perfecta es de lo que vive. O sea, él, aunque le pongamos, o sea, que mejoremos media línea, que podamos mejorar su claridad para poder pegarle esa bola de béisbol tantito y que mejore su porcentaje de bateo, él está dispuesto a pagar todo, ¿no? O sea, él es un paciente que esa claridad, ese poquito que le pueda dar, significa un montón. Y en cambio hay pacientes que por el contrario, ¿sabes? Si llegáramos a mejorar ese poquito, realmente a lo mejor para él va a decir, pues no, no hace la diferencia, en este caso, para mí corregir estas aberraciones. Entonces, ¿cuándo es que nosotros hemos detectado que hacemos un cambio significativo y que realmente vale la pena atacar estas aberraciones? La verdad es que tiene que ver con el valor que nos mencionaba Ricardo de RMS. Básicamente, ese valor, como decía Ricardo, es qué tanto vamos a tener de aberraciones. Entre más alto, vamos a tener más aberraciones. Entre más bajo, vemos perfecto, ¿no? Así de sencillo. Lo que hemos encontrado es que cuando estamos más o menos en punto 6, a partir de punto 6 hacia arriba es donde ya clínicamente empiezas a notarlo, empieza a molestarte, empezamos a tener estos destellos. Todo lo que sea punto 6 o menos es tan subclínico que el paciente no se da cuenta. Yo tengo muchos doctores que en este caso les hemos hecho el scan y que tienen punto 6 o menos y que ni siquiera se habían dado cuenta de que tenían estos destellos o que tenían estas aberraciones hasta que se los hice notar así, oye, ¿has notado esto? Porque tienes un valor alto. Y dice, pues sí, un poquito, pero yo veo bien, no se quejan, están felices con sus lentes esclerales. Y sin embargo, cuando pasamos de este punto 6 a niveles de 1, 2, como mencionaba Ricardo en los casos, donde ya son altísimos los valores, obvio vamos a hacer un cambio, en donde yo les decía que estos pacientes son cuando van a decir, wow, nunca pensé llegar a ver tan claro en mi vida. Entonces, a partir de punto 6 yo les daría este tip, estas perlas. A partir de punto 6 ya es bueno que empecemos a hablar con los pacientes y decirles, oye, podría ser bueno que abordemos este problema. Ya después de punto 6 a punto 1 o arriba, ya es tanto que ya convendría platicar con él y de recomendarle hacer estos lentes de aberración de alto orden, ¿no? Ahora, nuevamente, pues esto, como decía Ricardo, pues en un momento dado va a depender del uso del paciente, del tipo de paciente, entonces pensemos ya también en si conviene o no conviene, si es un futbolista o tres profesional, aunque sea punto 6, se lo voy a ofrecer, ¿no? Esa es mi Muy perla. bueno, muy bueno. Vale, pues hemos dado las dos partes, la subjetiva y la objetiva, y un nombre que cada vez leemos más en publicaciones, el 2020 Unhappy. A veces vamos a verlo en números y a veces lo vamos a ver en ese paciente que vuelve y dice, no, no estoy contento.
Vale, pues nos seguimos con las preguntas. Tenemos aquí una que te la voy a pasar aquí a ti, Carlos, porque nos pregunta Roberto Villanueva de Chile que hay otros averrómetros, hay muchos averrómetros, menciona por ejemplo el iTrace, el OPID de NIDEC y así. ¿Estos no serían compatibles? Está, Yo- Carlos. Sí, perfecto, gracias. No, excelente pregunta. Roberto, pues muchas gracias por la pregunta. También incluso Héctor, por aquí veo en el chat, que nos ponía que también lleva más de 10 años, en este caso con Topcon, ahora sí que con averrómetro de Shack, y que en este caso, pues bueno, ha notado que el espesor también influye y todo, pero ¿cuál es la diferencia? Porque estos averrómetros no son nuevos, entonces es cierto que existen en el mercado desde hace mucho tiempo averrómetros como el iTrace, el OPD Scan de NIDEC y muchos otros, ¿no? Cada uno tiene sus fortalezas e integraciones como topógrafo, tonometría, muchas otras funciones. Sin embargo, lo que hace único al OBITS es que está diseñado 100% específicamente para aberraciones de alto orden y precisión, enfocándose 100% a maximizar la confiabilidad y lo que es más importante, lo que sucede después de la medición. ¿Por qué? Porque no solo medimos, que eso es la diferencia con todos estos otros equipos, sino que también creamos la solución, la óptica personalizada, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, para poder, con respecto a esta medición, a estos algoritmos, crear un lente escleral que generamos con un diseño de óptica guiada por frente de onda. Esto, pues básicamente se traduce en una corrección de las aberraciones de alto orden, lo cual es realmente lo que nunca vamos a poder hacer con otros equipos, porque nos dicen, pues ve feo. ¿Y luego qué haces con eso? Todo lo que estamos haciendo es, ahora sí que en conjunto con varios laboratorios, con múltiples diseños, y lo que ningún otro laboratorio o ningún otro sistema ofrece. Entonces, en resumen, no solo medimos mejor, actuamos sobre la medición y la transformamos en un tratamiento personalizado. Eso es lo que nos diferencia. Es una solución clínica completa y accionable, pensada desde el inicio para mejorar la visión en casos complejos. Eso sería el resumen. Bueno, estamos aprendiendo un montón hoy. Vamos a movernos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango queratométrico del Eagletine? Nos pregunta Luz María. Y en este caso te voy a pedir que me eches una cuerda, Carlos, a ver si me apoyas aquí con estos números. Claro, con mucho gusto. Bueno, en este caso, no tenemos ahora sí que un rango precisamente de medición. Nosotros tenemos en este caso, como tenemos todos los datos tanto corneales como esclerales, realmente tenemos la apertura para medir todos los ángulos de incidencia y para medir todos los ángulos queratométricos. Entonces, tenemos en este caso, un límite, un threshold, como podríamos decir. Ahora sí que tenemos completamente la medición abierta, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Bueno, seguimos aquí. Esta es muy importante, hablando del proceso de cómo vamos realmente a hacer la medición. Siempre se solicita esta lente de prueba con marcas para el proceso de X-Wave. Hemos visto estas lentes, creo que en el caso de Sheila hemos visto muy bien las primeras lentes. Aquí estamos, hablamos de estas marcas, que es las que se van a usar para apoyar la medición de la aberrometría. ¿Siempre hay que pedir estas lentes de prueba para Claro. medir? En este caso, a ver, nosotros como decía Ricardo, ¿no? Tenemos doctores, amigos que dicen, yo voy a medir a todos mis pacientes de lentes esclerales. O sea, yo automáticamente llega a mi consulta, hago la adaptación y mido al paciente para saber si tiene aberraciones de alto orden, para evitarme problemas. Al final es una manera más de sacar información y decirle al paciente antes de que suceda, oye, estás perfecto, no hay problema, o oye, tienes aberraciones de alto orden, es posible que vayas a tener fantasmas, halos, etcétera, etcétera. Para eso, para hacer este como screening previo, no es necesario ordenar todos estos lentes con puntitos ni hacer nada. Simplemente con el lente que ya estamos adaptando, con el lente que nos llega, directamente hacemos el scan y a través de eso interpretamos si tiene las aberraciones de alto orden o cómo está el paciente. Si ya detectamos con este primer lente
ahora sí que ya que estamos adaptando sin haber pedido nada adicional, lo normal, que tiene problemas, que el paciente se está quejando de aberraciones, que a la hora de medirlo decimos, oye, tiene pues aberraciones muy altas, necesito corregirlas. Y ya decimos al paciente, vamos a atacarlo. Ahí es en donde ya solicitamos estos lentes con puntitos para que ya lo escanemos con el OVITS y a través de eso podamos ya diseñar el lente final con las aberraciones de alto orden, digamos ya para poder hacer el proceso de personalización. Pero no es hasta que nosotros ya hayamos hecho un screening, no necesitamos pedir nada hasta que antes de que nosotros ya dejamos, oye, tengo un problema, necesito atacarlo, y ya es cuando nosotros decidimos poner el lente de contacto con puntitos. No sé si con eso quedó claro, Elena. Muy claro. Muchas gracias. Última pregunta, también tenemos, hola Michael, de Nicaragua. Nos pregunta si el espesor de la lente afecta la aberrometría con el OVITS. ¿Quién se anima? Claro, bueno, en este caso, el espesor de la lente, como todo material, si hacemos una lente, pues súper gruesa, tenemos un índice de refracción, en el cual, pues bueno, el material siempre va a tener, en este caso, una afectación de cómo va a pasar la luz a través del material, cómo se va a dispersar, ¿no? Entonces, siempre tenemos, ahora sí que tener en cuenta esta parte del material. La verdad es que, pues con los laboratorios que actualmente trabajamos, son tan especializados, rara vez vamos a tener una lente demasiado gruesa producida por ellos. Realmente tienen eso ya súper, ahora sí que aterrizado, los lentes tan perfilados que es muy difícil que ellos nos vayan a mandar una lente, ahora sí que ya sabiendo todo esto, la cual vaya a ser tan gruesa que nos interfiera, ¿no? Pero definitivamente, pues sí, sí es un factor que se toma en cuenta, ¿no? Como todo, como si fuera un lente aéreo a final de cuentas, ¿no? Si un lente aéreo no es la diferencia tener un CR39 que tener un policarbonato, que tener todos estos materiales, ¿no? Cada uno van a tener diferentes cuestiones, va a causar diferentes aberraciones. Es por eso que hacemos lentes, pues freeform, para quitarle precisamente estas aberraciones que creamos con los cortes y con los materiales, ¿no? Entonces, sí afecta, en resumen, pero realmente con los laboratorios que ya trabajamos, realmente ya lo toman en cuenta y es muy raro que nos pueda llegar a pasar, casi imposible. Bueno, y ha entrado una pregunta más de Roberto Villanueva y nos pregunta que en un valor porcentual, ¿cuál sería el diferencial entre una lente escleral freeform y una basada en aberrometría? Roberto, ¿te entiendo correctamente que te refieres un poco a precio, sin dar precio absoluto, más bien la diferencia, vale, entre una freeform, digamos, simple y una freeform con aberrometría? ¿Cuánto se le pone ahí, si se puede decir en porcentaje o así, Carlos? ¿Qué le sube a la lente? Pues es que yo te diría, Roberto, que en este caso tú lo tienes que pensar como hacer una segunda adaptación. O sea, como lo platican la mayoría de los expertos en este caso, es yo planteo a mi paciente el que voy a hacer esta primera adaptación de lente de contacto para que lleguemos al fin último, que es que la lente le quede perfecta, para que alcancemos la mayor comodidad, para que todo, ahora sí que, tú sabes, llegues hasta el fin último. Pero después de eso, cuando nosotros ya estamos previendo que tenemos aberraciones, la mayoría de los doctores lo que hace es pensarlo como si fuera una segunda adaptación, porque vamos a tener que hacer igual los cambios, vamos a tener que citarlo igual para poder hacer los análisis, para poder hacer la refracción. Entonces, muchas veces lo que hacen es cobrar, en este caso, la adaptación muy similar o como una parte complementaria, como si fuera un segundo proceso o un segundo lente, porque realmente lo es. A final de cuentas, es como volver ahora a adaptarlo, pero ahora adaptar la parte de la visión, ¿no? Ahora personalizar la visión, que es lo que nunca hemos tenido. Entonces, eso es lo que a mí me han comentado. Realmente cada quien pone su precio, pero muchas personas lo que abordan es decirle al paciente y es como si fuera una segunda adaptación, ¿no? En este caso, que a final de cuentas ya una vez que la hagamos no la vamos a volver a repetir, que una vez que ya hicimos esto, pues ya para el futuro ya nada más es un proceso sencillo, ¿no? Pero sí es como como un segundo paso que va a ser igual de complejo porque vas a tener todas estas visitas. Entonces, si le cobras menos, si tú no prevés todas estas consultas, pues a final de cuentas vas a tener que, pues ahora sí que ocupar ese tiempo que darías para otros pacientes, dejar de ganar para otros pacientes. Entonces, por eso tienes que prever, en este caso, la adaptación, ¿no? Ese es como el tip que yo te Eso daría. es interesante, eso es de cara al paciente lo veo muy importante lo que estás diciendo, que aprecien el trabajo y se den cuenta que es una segunda adaptación, que es otro, casi que completar y duplicar el caso. De parte del laboratorio al optometrista, esa segunda lente, vamos a decir, que lleve aberración en la superficie anterior de la lente,
¿Tiene un precio similar a una que lo hubierais hecho sin aberración o sube mucho? Es muy similar a lo que haríamos básicamente con un lente como aberración, básicamente. Vale, vale. O sea que el gasto para el optometrista es similar, simplemente de cara al paciente sí que hay que cobrar lo que es el trabajo, más visitas y más tiempo. Creo que en ese sentido es donde entra muy preciso el hacer la aberrometría a muchos de los pacientes para saber qué proceso es el que se puede seguir. Como por ejemplo, ya saber a este paciente probablemente va a necesitar un lente basado en la aberrometrías, ¿verdad? En superficie frontal. Entonces ahí es donde ya uno puede saber cómo cobrarle, siento yo. Claro, pero nomás para recalcar, o sea, lo que me refiero es que el costo es como si hubiéramos adquirido Ujú. nuevamente una lente, o sea, como volver a hacer la adaptación, ¿no? Una vez que decidimos adquirir la lente de aberración de alto orden, es como si volviéramos a adquirir otra vez, pues, la lente de contacto, en este caso, como volver a adaptarla, ¿no? Para ir por el comentario de precio. Creo que nos preguntan, Elena, en México, ¿cómo pueden obtener esta información? Así que los diseños, el Maxim, el perfilómetro, si me permites, pues el que esté interesado, con mucho gusto, ahí están nuestros contactos en la pantalla, están nuestros correos, nuestros datos. Por favor, escríbanos, con mucho gusto. Nosotros en OptiRepresentaciones trabajamos con todo este ecosistema, trabajamos con los lentes Maxim, trabajamos con el Obits, con el Eaglet, obviamente. Entonces, si ustedes están interesados en incorporarlo en México o en otros países de Latinoamérica, escríbanos y buscaremos, ya sea con Maxim, lente, lo que sea, para poder, donde estén, darles la tecnología y darles ahora sí que las herramientas que estén disponibles en su país, ¿no? En México, el Maxim está disponible, como les he dicho, y pueden acercarse con nosotros. Sí. Dos últimos comentarios. Nos comenta el doctor Edgar Dávila que creo que hablando todavía del precio, que no es similar. Yo creo que aquí tenemos también un poquito la dificultad que dependiendo de cada país puede haber grandes diferencias. Incluso, yo lo hablaba ayer con un optometrista en España, sabemos que en Estados Unidos, dependiendo del laboratorio, ciertas lentes de cambios, por ejemplo, están incluidas. Por ejemplo, en España hay lentes que tienes una reposición gratuita, es decir, podrías hacer la primera y la segunda todavía te entra. Y sin embargo hay otros que no te dan, es decir, pides la primera para hacer esa adaptación que hablábamos tan buena, tan estable, y cuando vas a pedir la segunda ya con las aberraciones, las correcciones ya te la van a cobrar completamente entera. Entonces yo creo que lo del precio, puedes tener razón, Edgar, que no es similar, igual depende de cada mercado. Yo casi igual recomendaría que cuando empecéis a mirar estos temas, os puede ayudar en México Opti Representaciones. Para otros países, por favor no dudéis en contactarnos a Igletai, podemos hacerle contacto entre vosotros y bien sea Ovid o bien sea la empresa que los represente, y habría que investigar un poquito más de precios y de costes, porque es cierto que a veces se pueden subir las cosas un poco más. Pero me gustaría insistir, a veces las inversiones tienen mucha mayor recompensa que lo que nos puede parecer. Pensároslo y bueno, y hay que hacer números. Rosenda Lavariega, que no estoy segura si es de México, pero creo, nos pregunta el tiempo de entrega, Carlos. Es que es eso mismo, al final, dependiendo de con qué no estamos con un solo laboratorio, quiero decirles eso. Al final de cuentas, tenemos varios laboratorios, tenemos varios diseños. Boston, Aculen's, muchos. Entonces, va a depender de cada laboratorio en qué tiempo fabrica los lentes de contacto, en qué tiempo nos lo manda, cuál es el costo. O sea, a final de cuentas, nosotros podemos trabajar con diferentes casas comerciales, con diferentes diseños, y eso va a ser, pues ahora sí que el tiempo y los costos. Si se acercan a nosotros específicamente, podemos trabajar sobre nuevamente dónde están, qué tecnología es la que les conviene a ustedes y sobre eso darles los específicos, ¿no, Elena? Correcto, correcto. Y un último comentario, a veces con los cambios horarios tenemos siempre complicaciones y en esta época del año incluso más, países que cambian el horario de verano, otros no. He visto que ha habido 3, 4, incluso 5 personas que se han metido al webinar casi que al final, pensando a lo mejor que era una hora más tarde. No os preocupéis, lo hemos grabado, lo vamos a compartir en los próximos días, también a todos los participantes que no han podido estar live. Así que no os apuréis, os vais a también poder disfrutar la primera parte.
Y con esto creo que estamos. Muchísimas gracias, OptiRepresentaciones. Gracias, Carlos, por acompañarnos y compartirnos detalles de estos productos. Mil gracias, doctor Ricardo Duarte, por volver a compartir tus conocimientos de contactología y tu sabiduría en este campo. Me encanta oírte presentar estos casos. Y a todos los participantes, gracias por acompañarnos. Como dice esta slide, creamos lo imposible y yo creo que es gracias a todos vosotros y a las tecnologías que están avanzando. Creo que estamos llegando a niveles tan exquisitos de corrección visual que un paciente hoy en día con un problema de córnea irregular ya tiene unas perspectivas de visión espectaculares, así que vamos a por ello. Como dice en inglés, stay tuned. Vamos a hacer muchos webinars este año, cada vez más en español para Latinoamérica y España. Así que un abrazo a todos y que tengáis buena tarde, buena noche. Aquí en Europa a las 5:20 de la mañana me voy a hacer un café. Buen día, Elena. Y con eso cerramos. Tu día hoy es largo, así que Va a ser muy largo, Ricardo, porque es viernes. Así que acabaremos el día. Sí. Abrazos. no, Hasta gracias pronto, por amigos. acompañarnos, Elena. Gracias de verdad. Y gracias a Carlos por la oportunidad también pues, a todos ustedes, gracias por el tiempo. Muy agradecido. Igualmente, gracias a todos y que tengan una linda noche.